Perfecto. Muy buenas noches a todos ustedes. Bienvenidos a la cuarta clase de nuestro curso, Las Enseñanzas de Jesús, la Ley y el Evangelio. Hoy continuamos nuestro estudio de los 10 mandamientos. Vamos a enfocarnos en el tercer mandamiento. Y recuerden que en la clase pasada vimos que hay formas diferentes de enumerar los 10 mandamientos y que hay flexibilidad en eso porque la Biblia misma no nos da números para explicar cuál es el primero, cuál es el segundo. Entonces, para los propósitos de esta clase, el tercer mandamiento es acuérdense del día de reposo para santificarlo. Entonces vamos a estudiar ese mandamiento y ver qué significa para nuestras vidas hoy. Pero comencemos con una oración pidiendo que Dios bendiga nuestro tiempo juntos. Oremos. Querido Espíritu Santo, te agradecemos por tu palabra que da vida, en la cual aprendemos acerca de nuestra salvación y acerca del gran amor que la Santa Trinidad tiene para con nosotros. Perdónanos por las veces que no hemos apreciado la palabra como debemos. Da los corazones ansiosos de aprender más y más del mensaje vivo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, entonces tenemos dos metas que con la ayuda de Dios queremos lograr esta noche en nuestro tiempo juntos. La primera es repasar y analizar el tercer mandamiento. Y el segundo es entender el uso correcto y la aplicación práctica del tercer mandamiento en la vida del creyente del Nuevo Testamento. Así que con la ayuda de Dios queremos lograr esos dos objetivos para esta clase. Pero comencemos con un repaso. Yo les envié dos preguntas en su chat de información como tarea. Eran sobre el video de instrucción que ustedes miraron. Así que vamos a contestar estas preguntas juntos. ¿Cuál es el tercer mandamiento y qué protege Dios con este mandamiento? Según el video y lo que vieron allí. Roselva levantó su mano. Por favor, Roselva. El tercer mandamiento es guardar el día de reposo. A mi entender y de acuerdo a lo que escuché y leí también, este mandamiento busca proteger nuestra espiritualidad, nuestra comunión con Dios, en el sentido de que nos permite dedicarle un tiempo a solas con Él, puede ser un día completo o bueno, como también dependiendo del tiempo que tengamos en función de nuestras actividades. Pero el propósito para mí fundamental de guardar el día de reposo es poder dedicarle a pensar en las cosas del Señor y a tratar de ubicar lo que es la obediencia y la adoración hacia el Señor. Ok, ok, muchas gracias. Pensar en las cosas del Señor. Me gustó que usted dijo, no se limita a un solo día, ¿verdad? Que esto es algo que podemos hacer todos los días y cualquier día de la semana. Muy bien. González levantó su mano. González, por favor, ¿qué iba a aportar aquí? ¿Cuál es el tercer mandamiento y qué protege Dios? Sí, yo obtuve la información directamente del video que usted compartió igualmente y me dice de que el tercer mandamiento es acuérdate del día de reposo para santificarlo. Normalmente viene siendo un día sábado, como lo he visto en la Biblia. Entonces dice que trata de guardar obediencia a su palabra, ¿verdad? Porque si Él nos mandó de que dejáramos un día de reposo, tenemos que obedecerle. Entonces, que consideremos santa su palabra, o sea, que verdaderamente ese mandamiento que Él dijo, considerarlo santo. Y además de eso, dice que descansemos física y espiritualmente. Eso es todo, profe. Ok. Excelente, sí, gracias. Ahora vamos a ver que aunque descanso físico es muy bueno y necesario para cuidar nuestra salud, no es parte de este mandamiento en el Nuevo Testamento, pero el descanso espiritual en la palabra de Dios, sí. Entonces, veremos unos versículos bíblicos que nos explican eso en unos minutos. Un último aporte aquí, Alfonso levantó su mano. Por favor, Alfonso.
Sí, el tercer mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo, y Éxodo 20:11. El día de reposo, en el Antiguo Testamento nos lo marca como el séptimo día. Cuando se realiza el calendario, el nuevo calendario, el que nos rige, es cuando le ponen el sábado, o sea, lo numeran, pero si nos vamos a lo que es la lectura bíblica, no tienen nombre los días, es únicamente día primero, día dos, día tres, entonces es el día séptimo. Y para que Dios estemos nosotros en contacto directamente con Dios, es tener esa comunicación de adoración y exaltación hacia Él. Y hoy en día nosotros, pues puede ser en cada momento, diariamente, no hay un día especial, porque el día séptimo pues, es marcado para los judíos únicamente. En la actualidad pues, todavía lo realizan. Sería mi aportación, profesor. Ok, muy buena respuesta. Sí, y esa comunión o comunicación con Dios, recordemos que Dios nos habla por medio de su palabra. Entonces, tiene que ver con escuchar y meditar en la palabra de Dios, este mandamiento. Muy bien, vamos a continuar entonces. Aquí un resumen de lo que ustedes ya dijeron. El tercer mandamiento, según la enumeración que estamos utilizando en Academia Cristo, es acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y aprendieron en el video que con esto Dios protege el don de su palabra, el don de su palabra. La palabra es un don muy necesario y veremos por qué más adelante en esta clase. Pero Pedro en su carta habla de la importancia de escuchar la palabra. Él dice a sus lectores, busquen como los niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, o sea, la palabra pura, para que por medio de ella crezcan y sean salvos, si es que han probado ya la bondad del Señor. Entonces, la palabra es tan importante porque solamente por medio de la palabra nos obra Dios la fe en Cristo para ser salvos. La fe viene por el oír, ¿no? También es lo que sostiene nuestra fe en Cristo. Dios quiere que sigamos creciendo todos los días de nuestra vida en la fe. Sin alimento espiritual, como dijo el video, la fe se disminuye hasta el punto de que puede morir la fe en Cristo. Entonces queremos que Dios nos alimente la fe por medio de su palabra día tras día. Y a eso va el tercer mandamiento. Quiere proteger Dios ese don de su palabra, pero no para sí, es para nuestro bien, porque Él quiere mantenernos como sus hijos queridos por medio de la fe en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Entonces, en el video se mencionó que la comida física es importante. Puedes tardar tal vez unos 3, 4 días, una semana sin comer antes de fallecer. La palabra de Dios es más importante. Es lo que satisface nuestra necesidad más profunda de perdón, de salvación, de tener una relación con nuestro Creador. Muy bien, entonces, la siguiente pregunta de repaso, y después de esto podemos tomar sus preguntas también. ¿Qué significa el día de reposo para el cristiano del Nuevo Testamento? ¿Qué aprendieron en el video sobre eso? ¿Qué significa el día de reposo para el cristiano del Nuevo Testamento? Olga levantó su mano. Por favor, Olga, queremos escuchar su aporte. El día de reposo, eh, yo veo que es el día, como usted dice, de escuchar la palabra, de leer la palabra, de vivir la palabra, para adquirir fe.
sabiduría y recibir la gracia de Dios en nosotros. El día de reposo tenemos que vivir en una esfera espiritual, una esfera de gracia, de libertad con Cristo Jesús, porque ya no vivimos sometidos a la esclavitud como antiguamente, sino que ahora vivimos por medio de la gracia, que sobrepasa Ok. la gloria temporal, ¿no? Ujú. Y Ok. eso fue Excelente. lo que yo, Sí, muchas ok. gracias. Muchas gracias por su aporte. Muy bien. Y no Pastor, solo tiene que ser un día, puede ser en varios días diferentes, ¿verdad? Steven, Parece quiero que opinar algo. sí, adelante. Aquí la Biblia dice que Dios, es cierto que tenemos que ir a la iglesia no solamente el domingo, pero Dios especifica un día aquí donde dice que ese día es especial para Él. O sea, Dios siempre piensa en nosotros por su infinito amor, un día de reposo tanto para que lo dediquemos a Él y para que también nosotros descansemos. La palabra de Dios dice que el que guarde su día, porque también Él castigará a la descendencia de uno. Dice aquí en el verso 10 de Éxodo 20, dice, mas el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú ni tus hijos, ni tus hijas, ni tus nietos, porque si no te castigaré. Dice aquí, tu siervo, ni tu sierva, ni extranjeros, ninguno. Porque 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, más todos. Entonces ese día es especial para él. Como dice usted, tenemos que ir en la semana también, pero es un día específico que él dejó para que lo glorifiquen a él, lo adoren a él, y sea también para nosotros también descansar, porque todos trabajamos y tenemos que descansar también. Entonces Dios es bueno también, pero también piensa en uno. ¿Me entendió? ¿Me Sí, sí, escuchó? yo creo que, sí, Luz, yo creo que usted explicó bien lo que significaba el tercer mandamiento para los israelitas en el Antiguo Testamento. Ellos tenían que, Dios les mandó a descansar físicamente el día sábado, y también a buscarle en ese día. Vamos a ver que de esos dos puntos solamente uno queda para nosotros y se puede hacer en cualquier día, no especifica Dios un día. Entonces el descanso físico, vamos a ver eso, aunque es buen consejo, ya no es un mandato de Dios para el Nuevo Testamento. Y veremos por qué Pastor, en unos segundos. Yo pastor, veo, sí, sí, José David. sí, pastor, realmente he escuchado una buena de algunos hermanos de que en cualquier día es realmente, no simplemente sábado o domingo, como nos dice prácticamente en San Marcos 2:27. Está muy claro, especificado. Realmente esto se ha hecho en base realmente al hombre, para el hombre, para su descanso de su trabajo, porque antes, como he escuchado, antes no había lunes, martes, y estos eran romanos adorando a dioses paganos. Por eso pusieron lunes de la luna, Marta, Marte, y en fin. Desde ahí se hizo y llegó hasta el día sábado, el número 7. Ya antes no había prácticamente cerca de ellos, pero para adorarlo a Dios, realmente es cualquier momento, cualquier rato, puede ser de día o de noche, pero descansar alabando y adorando a nuestro Creador. Gracias, pastor. Ok, gracias, José David. Sí, vamos a recibir un aporte más y luego continuemos. Edgar Enrique tiene su mano levantada. Por favor, Edgar Enrique. Ya, gracias. Eh, Específicamente es que, de acuerdo al video, o qué significa el día el día de reposo para el cristiano, pues significa descanso, descansar básicamente. Pero está enfocado a recibir el alimento espiritual, es decir, en la profundización de su comunión con Dios y con la congregación. Recuerden que ahí en el video se menciona un versículo donde dice que es para animarnos y exhortarnos, ¿cierto? Ujú. Santificarlo significa una dedicación exclusiva para la alabanza, es decir, para su alabanza, la alabanza de Dios, el descanso con Él y la paz que solo Cristo ofrece. En tal sentido, como lo acaban de mencionar casi todos ya, no se habla
ni del primer día, ni del último de la semana, ni del sábado, ni del domingo, ni de contar. Pues de todas formas, el calendario fue homologado en las diferentes culturas, pero hay gente tan legalista que, por ejemplo, acá en Colombia tenemos los famosos días festivos, que son en su mayoría de carácter religioso, católico, que fueron trasladados al día lunes. Entonces, algunos cuentan a partir del día martes, el séptimo día, y van prorrogando las semanas o su día de reposo, pero ya de manera personal. En ese sentido, digamos que pues ya se rompió ese esquema y recuerden que, o de recordar, de recordar pues que se juzgaba al Señor Jesús, Dios lo criticaban, ¿cierto? Es era por hacer acciones el día de reposo, básicamente por sanar, ¿no? Por hacer sanidad, milagros de sanidades. Y él les contestó que si el burro de ellos no se cae en hueco, no eran capaces de sacarlo. Cabe ahí la doble pregunta del Señor, ¿cierto? Ujú, ujú. Ok, muchas gracias. Sí, sí. Entonces, vamos a dar un resumen y una explicación de esto. ¿Qué significa el día de reposo y santificarlo para el cristiano del Nuevo Testamento? Primero, vamos al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, Dios hablando con Israel, recuerden, siempre vamos a leer un texto en su contexto, y tanto en Éxodo 20 como en Deuteronomio 5, donde Dios repite este mandamiento, se dirige la palabra a los hijos de Israel, o sea, la nación de Israel. Entonces, Dios mandó a Israel a descansar físicamente el día sábado, y en ese día recordar y meditar en el trabajo de Dios. Deuteronomio 5, versículos 14 y 15 hablan de eso, que deben de recordar que Dios es el que los había sacado de esclavitud, les había dado su propia tierra. Entonces era meditar en las verdades de lo que Dios había hecho por ellos también en ese día. Básicamente era un ejercicio de confianza para ellos. O sea, si yo no trabajo el sábado, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a poder proveerme? ¿Qué va a suceder con mi negocio? Etcétera. Pues desde el descanso físico el día sábado era confiar que mientras yo descanso, Dios sigue trabajando y Él me va a cuidar. Entonces era un ejercicio de confianza para ellos. Ahora, en el Nuevo Testamento, hallamos la aclaración que parte de este mandamiento era ley ceremonial, solo para Israel, prefigurando a Cristo, quien iba a venir. Parte de este mandamiento es ley moral, que aplica a todo creyente de todo tiempo, toda persona de todo tiempo. Entonces, para saber cuál es cuál, el Nuevo Testamento nos explica, y vimos este versículo hace 2 clases también. No permitan, pues, que nadie los juzgue por lo que comen o beben, o sea, las leyes dietéticas que Dios les había dado a Israel. Pablo dice aquí ya no están vigentes para nosotros. Tampoco los días de fiesta, o sea, Pascua, fiesta de tabernáculos, etcétera. Tampoco los días de reposo. ¿Por qué? ¿Por qué dice Pablo que no son vigentes para nosotros hoy? Porque todo esto no es más que una sombra de lo que está por venir, pero lo real y verdadero es Cristo. Es decir, Pablo explica que el sábado, el descanso, un día de la semana, prefiguraba, apuntaba hacia el descanso espiritual que hallamos en Cristo. Piénsenlo, confianza en Cristo es reconocer y depender del trabajo de Jesús para nuestra salvación. ¿Tú tienes que trabajar para tu salvación? No. Cristo lo hizo todo por ti, con su vida perfecta y su muerte en la cruz en nuestro lugar. Entonces nosotros descansamos espiritualmente, confiamos en ese trabajo de Cristo que nos ha salvado. Y así hallamos paz para nuestras almas. Yo estoy bien con Dios porque Jesús me ha perdonado, Jesús me ha salvado. Así que Jesús mismo dijo que Él es el sábado.
O sea, vengan a mí todos ustedes los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Ustedes que han estado tratando de agradar a Dios y salvarse por sus obras de la ley, vengan a mí, dice Jesús. Dejen de trabajar. Están cansados, yo les voy a dar descanso. Yo haré todo para salvarlos. Entonces, el descanso físico el día sábado prefiguraba el descanso espiritual que tenemos en Cristo, nuestro Salvador. Ahora, entonces, ¿qué implica eso para nosotros? ¿Cómo guardamos el día sábado? Si descanso físico día sábado, séptimo, era solo para ellos, y ahora con la llegada de Cristo, lo real y verdadero, ya no necesitamos eso. ¿Cómo guardamos nosotros el día de reposo o el tercer mandamiento? Las escrituras nos indican que lo que sigue vigente para nosotros es Dios quiere que escuchemos su palabra. Dios quiere que hallemos descanso con meditar y escuchar la palabra de Dios que nos enseña sobre Cristo. Podemos hacer eso cualquier día de la semana y todos los días de la semana. Ya no hay un día fijo establecido para este estudiar y meditar en la palabra. Más bien indica la palabra que Dios quiere que lo hagamos frecuentemente. La palabra de Cristo habita ricamente en ustedes, dice Pablo. Y es por esa razón que Martín Lutero dio la siguiente explicación del tercer mandamiento para nuestras vidas hoy. Él dijo, debemos temer y amar a Dios, de modo que no despreciemos su palabra, ni la prédica o la enseñanza de ella, sino que cuando estamos escuchando la Biblia debemos considerarla santa. Dios está hablando con nosotros para darnos descanso. Debemos oírla y aprenderla de buena voluntad, o sea, de corazones dispuestos siempre a escuchar la palabra. Entonces, todo tiene que ver ahora con la palabra de Dios. Escucharla y hallar así descanso para nuestras almas en Cristo, quien encontramos en la Biblia. Muy bien, entonces antes de continuar con el cuerpo de la clase, ¿cuáles preguntas tienen sobre estos temas? ¿Dónde la dejó? Dígame, ¿dónde la dejó? Apague la luz. Norbey tenía una pregunta. Tal vez no. Ok. Bueno, entonces veo que Edgar levantó su mano. Escuchemos la pregunta de Edgar y luego Pedro levantó su mano también. Sí, pastor, es relacionada a cómo enfoca este mandamiento de la palabra de Dios. Es el único de los que dice acuérdate, ¿cierto? No sé si por escritura hebrea o del arameo de pronto el verbo enfatice alguna cosa, porque de todas formas, lógico, es fácil olvidarnos de todas las cosas. Si nos olvidamos de lo más esencial, pues de todas formas es como un énfasis que le da Dios a este mandamiento. Digámoslo, y la pregunta es esa, ¿por qué está enfocado con la palabra acuérdate? Si usted sabe. Y buena pregunta. Yo creo que no estoy seguro, no puedo leer la mente de Dios porque Él escogió esa palabra específicamente. Pero yo creo que se explica la palabra acuérdate con la frase para santificarla. O sea, no es solo recordar que para Israel no es solo recordar que Dios quiso descanso físico el sábado, sino apartar ese día para el propósito que Dios había establecido. Y yo creo que en el Nuevo Testamento es muy apropiado ese verbo también, porque ¿cuál es nuestro problema con la palabra de Dios? Muchas veces se nos olvida, o sea, no lo priorizamos. Entonces, acordar la palabra, recordar la palabra y priorizarla. O sea, siempre poner un tiempo aparte para escuchar la palabra de Dios. Eso sí es algo que aplica a los creyentes del Nuevo Testamento.
Sí. Muy bien, tomamos un aporte del chat y luego Pedro Rodríguez levantó su mano. Roselva aportó el Nuevo Testamento es la invitación de manera voluntaria, consciente y de continuo. Adoremos, alabemos y demostremos la comunión de Dios en nuestro día a día. Sí, y no es solo una invitación, es un mandamiento. Sí, Dios quiere que lo hagamos para nuestro bien. Y bueno, también recordar que no es solamente adorar, alabar y demostrar comunión. Principalmente, el tercer mandamiento es Dios haciendo algo por nosotros. Ese fue parte del problema con los fariseos. Ellos pensaban que con guardar el día sábado, ellos estaban haciendo algo por Dios. Y en parte eso fue porque Jesús siempre tenía problemas con los fariseos en cuanto al día sábado. Entonces, en una ocasión, él tenía que recordarles, el hombre no fue creado para el día sábado, sino el sábado para el hombre. Es decir, Dios dio el día sábado como una bendición, descanso físico y espiritual para su pueblo. Esa es una bendición para ellos. Dios dándoles un regalo. Y igual hoy en día. Ahora el descanso físico no aplica, pero el descanso espiritual en la palabra, Dios quiere darnos ese regalo por medio del estudio y el escuchar de su palabra. Entonces, pensemos en eso cuando hablamos del tercer mandamiento, aunque sí, en cierto sentido, estamos haciendo algo por Dios. Realmente, por medio de la palabra, Dios está haciendo buenas cosas por nosotros en su palabra. Bien, Pedro levantó su mano. Gracias por esperar con paciencia. Pedro, ¿cuál es su pregunta? Pastor, yo levanto la mano y se me borra todo. Pedro, no le escuchamos. ¿Podría activar su micrófono? Gracias, disculpe. No hay Mi problema. pregunta es la siguiente. ¿Me escucha? Sí, le escucho. ¿Me está escuchando? Le estoy escuchando perfectamente bien. Adelante. Correcto. Entonces dice que el tercer mandamiento, gracias. El tercer mandamiento dice, acuérdate del día de reposo para santificar al Señor. Y aquí en el Salmo 1:2 dice que nos deleitemos en la ley del Señor día y noche meditando en ella siempre con buena actitud. Mi pregunta es la siguiente. Hay muchas iglesias que tienen un sistema donde el siervo debe trabajar todos los días. Ahora, hay muchos, por ejemplo, el hombre es cabeza de la casa, tiene que proveer el sustento a su familia. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿No se quebranta el mandamiento cuando nos someten, por decir, todos los días al servicio del Señor? Bueno, gracias por la pregunta. Y yo creo que primero recordarles, descanso físico un día de la semana ya no es vigente para los creyentes en el Nuevo Testamento. Entonces, si uno quiere trabajar todos los días, tiene libertad para hacer eso. Pero cuando ya no es vigente una ley para nosotros, uno puede hacerlo o no hacerlo. Y yo creo que vemos mucha sabiduría en todavía apartar tiempo para descansar físicamente. Reconocemos que esa es una bendición de Dios y que nuestros cuerpos lo necesitan. Entonces, no diría que es una ley todavía, pero es muy, muy sabio. Podemos aprender de lo que Dios mandó a Israel, que nuestros cuerpos necesitan descansar. Entonces, todavía apartar, sea un día, sea parte de un día para descansar, es una bendición. Entonces, yo no diría, a lo mejor esa iglesia no diría que están rompiendo la ley de Dios,
Pero sería sabio apartar tiempo para descanso para sus miembros también. Pastor, lo que pasa es que realmente algunas iglesias se pasan de ser legalistas, por un lado. Por el otro, según las leyes de nuestro país o cualquier otro país, tienen muchas leyes. Ahora, acá, digamos, en Bolivia o en Latinoamérica, tenemos trabajo hasta mediodía del sábado. Se puede adorar en la tarde. Tenemos libertad del día domingo. Es con mayor celebridad. ¿Por qué? Porque ya toda la familia no trabaja durante la semana y se reúnen en la casa a comer un chicharrón, a dialogar y ahí aprovechar realmente a escuchar la palabra de Dios. Por eso nosotros como cristianos no hay un día específico para adorar y realmente el descanso, el reposo, ese día, sábado, domingo o cualquier noche reunirse, como una Navidad, por ejemplo, que no somos legalistas al respecto. Gracias, pastor. Sí, sí. Gracias por su aporte. Muy bien. Hay otras manos levantadas. Voy a tomarlas en orden. Olga primero. Olga, ¿cuál es su pregunta aquí? Bueno, no es prácticamente una pregunta, sino que hay un hermano que quería saber del acuérdate, ¿no? Del Antiguo Testamento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Los del Antiguo Testamento no sabían leer ni escribir. Ellos eran analfabetas todos. No es Entonces, cierto la eso. palabra... No es cierto Ah, eso. No, Moisés escribía, sí, Moisés muchos, escribía porque aprendió sí, con la hija del faraón, pero el, los directores o los que dirigen la comunidad de los judíos sabían escribir, pero la mayoría del pueblo, el vulgo, no sabía leer y escribir. Entonces la no, palabra acuérdate es que, perdón, que se transmita la palabra de generación en generación, de padre a hijo y de hijo a los demás. La palabra acuérdate era como esa transmisión de la palabra a todos los demás. Eso es lo que pienso yo. Y eso es lo que medio he estudiado por ahí. ok. Sí, hallamos ese mandato en otros lugares en el Antiguo Testamento de enseñar a sus hijos estas verdades. Es muy bíblico eso. No sé si podemos decir con seguridad que la mayoría de los israelitas eran analfabetos. De hecho, evidencia arqueológica muy recién es interesante que hallaron pedazos de barro, en barro en un lugar común del pueblo donde alguien estaba practicando su abecedario hebreo. Entonces, hay evidencia que sí podrían haber sido más ah, um, letrados los israelitas comunes que nosotros tal vez pensemos. Pero de todas formas, sí, Dios quiso que los padres recordaran a sus hijos y etcétera. El día sábado hubiera sido un perfecto día para eso, descansando en casa y hablando de la palabra de Dios juntos. Muy bien. Alfonso levantó su mano también. Alfonso, por favor. Sí, pastor. Es es un pequeño comentario. Nos vamos a Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos siempre, siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces, con este versículo de Deuteronomio 29:29, realmente sí sabían leer la mayoría del pueblo de Israel. Ajá, entonces el comentario es, no se trata de días, sino de actitud y de acciones y pensamientos de la palabra de Dios para que de alguna manera podamos estar siempre en oración o recordando la palabra, leyéndola, no necesariamente un día, Sí, sería mi sí, sí. aportación. Gracias, gracias. Sí, no sé si podemos decir con seguridad que la mayoría también podía leer y escribir, pero hay evidencia que por lo menos
no era tan poco común como algunos piensan. Pero sí, gracias por el aporte. Vamos a una pregunta más, Normey, por favor. Pastor, yo lo que quería comentar era algo. Yo estuve como un año en un grupo israelita mesiánico. Ya usted sabe que es un mesiánico, ¿no? Bueno, ellos, a pesar de que no estaban de acuerdo mucho con muchos israelitas, de todas maneras ellos seguían como esas leyes de la circuncisión, del sábado, de las fiestas y muchas cosas. Entonces, pues queda uno confundido ahí. Estuve como un año larguito escuchándolos y bueno, desde a través de videos de YouTube y muchos mensajes que ellos mandaban y el pastor, el director, bueno, no sé, no recuerdo cómo era que decía, él explicaba todo eso. Entonces, la mayoría que estaban ahí, porque también hay colombianos, se hacían la circuncisión y los sábados hacían el Shabbat. Sí, sí, y bueno, somos libres de hacerlo o no. Entonces, si ellos en su libertad deciden observar esas fiestas, está bien. Si otro creyente decide no observarlas, está bien también. Yo creo que lo importante sería, no podemos obligar a nadie a observar esas fiestas, porque ya no son, eso sería poner una regla humana y no divina. Entonces, no sé si obligaron en esa iglesia o no, pero sí, sí, hay iglesias cristianas que también hacen celebración de la Pascua porque prefiguraba a Cristo. Entonces, no es una regla, no es una ley, pero hacen una celebración de la Pascua como lo hacían los israelitas antiguos y así aprenden no solo del Antiguo Testamento, sino también aprenden cómo esa fiesta prefiguraba, apuntaba hacia Jesús, quien es la verdadera Pascua, el Cordero Pascual, quien nos ha salvado. Entonces, si hay libertad, uno puede observar, uno no tiene que observar, pero no debemos obligar o exigir observación porque ya no son vigentes esas leyes. ¿Ok? Gracias por su aporte. Bueno, vamos a continuar entonces. Deuteronomio 32:47, hablando de la palabra de Dios. Moisés dice lo siguiente a Israel. No se trata de palabras sin sentido, sino que se trata de su propia vida. Cuando Dios se comunica con nosotros por medio de la palabra, es para darnos vida. En Juan capítulo 20, Juan dice sobre su evangelio, estos se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y al creer en él que tengan vida en su nombre. Perdón de pecados, una relación restaurada con Dios, vida eterna. Esos son los regalos que Dios nos da por medio de la fe en Cristo. Y Dios obra esa fe en nuestros corazones por medio de la palabra. Entonces es importante recordar eso cuando hablamos del tercer mandamiento, que protege esa bendición de la palabra, que Dios quiere que usemos con ganas su palabra. ¿Por qué? Porque Él quiere nuestra vida. Él quiere que estemos siempre creyendo en Cristo como nuestro Salvador y teniendo vida en su nombre. ¿Aprendieron ustedes en las lecciones autodidactas antes de los cursos en vivo por Zoom que todos nosotros tenemos cierto conocimiento de Dios, de la naturaleza, también de nuestra conciencia? En Romanos capítulo 1 y 2, Pablo habla de esto. Él dice que por medio de las cosas creadas que Dios creó, podemos saber que Dios existe y que es todopoderoso. O sea, miramos el universo en donde estamos, el mundo tan bello que Dios nos ha dado como un hogar, y tenemos que llegar a la conclusión, alguien hizo esto, alguien hizo esto. Y si hizo todo esto, tiene que ser mucho más poderoso que yo. La naturaleza nos da cierto conocimiento sobre Dios. En la conciencia también nos da otro más conocimiento sobre Dios. Dios nos ha dado a todo ser humano su ley
escrita en nuestros corazones. Por esa razón, viajes donde viajes, probablemente va a ser prohibido matar, robar, etc. ¿Por qué? Porque Dios escribió su ley en nuestros corazones. Todo ser humano tiene cierto conocimiento de lo que Dios exige de nuestras vidas y que somos responsables a Dios por cómo vivimos. Por eso, hasta el incrédulo, cuando comete un crimen, va a sentir remordimiento, por lo menos por primera vez que lo haga. ¿Por qué? Porque la conciencia le está acusando. Pecaste contra lo que Dios quiere para tu vida. Mereces castigo. Conciencia y creación. La naturaleza y la conciencia pueden darnos cierta información sobre Dios. Pero lo más importante, lo que necesitamos saber para ser salvos, no lo hallamos ni en la creación ni en nuestras conciencias. Y eso es quién es este Dios y qué ha hecho este Dios para salvarnos. Toda religión humana fue inventada usando ese poco de conocimiento que tenemos naturalmente de Dios, pero tratando de contestar esas dos preguntas: ¿quién es Dios? ¿Cómo somos salvos? Y siempre llegan a las respuestas equivocadas. Pero Dios en su palabra nos revela esa información tan necesaria. Solamente en la Biblia Dios nos dice quién Él es y qué ha hecho para rescatarnos de nuestros pecados y darnos vida eterna por medio de su Hijo, Cristo Jesús. Por eso es tan importante la Biblia. Bueno, vemos entonces que este tercer mandamiento fue creado para nuestro bien. Cuando Dios manda que apreciemos su palabra, escuchemos su palabra, meditemos en su palabra, Él no necesita esas cosas. Nosotros necesitamos eso. Porque si no alimentamos nuestra fe en la palabra, sería semejante a no alimentar nuestros cuerpos con comida. Se van debilitando hasta el punto de morir. Entonces, Dios en amor nos manda a apreciar su palabra, escuchar su palabra y nosotros entonces en gratitud por ser salvos de todos nuestros pecados en Cristo, queremos tener una buena actitud hacia la palabra. Ustedes leyeron la historia sobre el niño Samuel en el tabernáculo y como cuando Dios le habló, y aunque era en forma directa y ahora Dios nos habla por medio de su palabra, ¿cuál era su actitud? Él dijo: habla, Señor, que tu siervo escucha. Así queremos acercarnos a la Biblia. Decir: habla, Señor, tu siervo escucha. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta este punto? Pastor, yo le quiero preguntar, ¿Sí? para uno leer la Biblia, ¿por dónde debe empezar? Yo la he leído muchas veces desde Génesis hasta Apocalipsis, luego he leído el Nuevo Testamento hasta Apocalipsis, pero no sé, yo quisiera como una indicación, cómo se ve de leer la Biblia para entenderla, para interpretarla, si es posible para grabársela, porque ya estoy muy viejito, pero no he perdido la memoria. Sí. Bueno, cuando me hacen esa pregunta, yo recomiendo siempre empezar con uno de los evangelios: Mateo, Marcos o Lucas. Son Juan también, pero algunos de los temas en Juan son un poco profundos. Entonces, recomiendo Mateo, Marcos o Lucas, porque eso es lo esencial, cuenta cómo Jesús nos ha salvado de nuestros pecados y es bastante sencillo para entender esos datos que Dios nos da allí. También Génesis nos explica dónde comenzó el pecado, porque todos tenemos este problema que tenemos y también el establecimiento de la nación de Israel, eso está en Génesis y Éxodo.
Sí, si alguno quiere un recurso para estudiar la Biblia y entenderla, yo les recomiendo el siguiente. Se llama la Biblia Popular y es un comentario bíblico que fue escrito para el pueblo, por eso se llama la Biblia Popular. O sea, fue escrito no para eruditos y teólogos, fue escrito para el creyente normal, para ayudarles a entender. Y se puede hallar la Biblia Popular y descargar gratuitamente, es un excelente recurso en nuestra página web. Así que si van a la página web de Academia Cristo y dicen, yo quiero estudiar el libro de Isaías. Entonces vayan al buscador aquí, dice buscar y tiene el lupo. Buscador, vamos a poner Isaías. Miren lo que me apareció. La Biblia Popular, Isaías, hay 2 tomos porque es un libro bastante extenso, ¿verdad? Entonces, la Biblia Popular Isaías 1 tiene hasta el capítulo 39, si no me equivoco, y luego la Biblia Popular Isaías 2 tiene 40 al 66. Y vamos a abrir uno de estos y descargarlo y les muestro cómo es. Aquí está. Entonces, al comienzo tiene una introducción a la primera mitad de Isaías. Y eso explica el trasfondo, habla de quién es Isaías, su ministerio, la situación en Israel cuando él escribió su libro, etc. Y luego comienza con el texto bíblico. Vamos a adelantar acá. Entonces, ¿cómo funciona esta Biblia? Es un comentario de la Biblia. Tiene en letra negra, como pueden ver, el texto bíblico. Aquí tienen el primer versículo del libro. Y luego da una explicación de lo que significa eso. Y siempre lo que me gusta de esa Biblia es este comentario, es que siempre en la explicación ellos citan las escrituras. Así que pueden ver fácilmente que no es solamente su interpretación, están utilizando la Biblia para explicar la Biblia misma. Entonces, tiene una explicación del versículo. A veces hay como 4 versículos que van juntos. Aquí tienen 2 al 4 y luego explica esos versículos que dice Dios allí. Y así, si uno no entiende lo que está leyendo en la Biblia, este es un excelente recurso para ayudarles a entender. Pueden descargarlo de nuestra página web. Y hay un tomo para todos los libros de la Biblia que están disponibles allí. ¿Ok? Pastor, yo Muchas le quería gracias por la... comentar, Sí, Norbe. perdón, le quería comentar algo. Por ejemplo, yo siempre he escuchado que mencionan los 3 evangelios. No sé por qué nunca mencionan como el de Juan. Yo, por ejemplo, he leído los 3 evangelios y el de Juan. A mí personalmente me ha gustado y me parece más completo el de Juan, empezando porque Juan fue uno de los discípulos y se enteró de todo, mientras hay unos que simplemente investigaron. Entonces, pues para mí, respetando pues la opinión de los demás, a mí el Evangelio de Juan me parece muy completo. Es excelente el libro de Juan. No quería hablar mal del libro de Juan. Solo digo, si uno está tratando de decidir dónde empiezo Mateo o Juan, yo recomendaría Mateo primero y luego Juan. Y no es que Juan no sea completo, sí lo es, sino que Juan escribió su evangelio, parece un poco después de los demás, y van a encontrar cosas en los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, que Juan omite de su evangelio porque ya estaban en los otros 3. Entonces, yo creo que los primeros 3 cuentan sobre la vida y el ministerio de Jesús un poco más plenamente que Juan. Juan contiene más enseñanza de Jesús.
Pero sí, los dos son excelentes. Y si alguien quiere comenzar con Juan, adelante, adelante. Es un excelente libro también. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, ¿verdad? Muchas Ok, gracias, pastor. Sí, Pedro levantó su mano, luego Olga y luego continuamos con un ejercicio que todos pueden participar. Pedro. No le escuchamos, amigo. ¿Puede activar su micrófono, Pedro? Bueno, continuamos con Olga. Olga, por favor. Sí, pastor. Mi pregunta es, ¿por qué los cristianos evangélicos, de los que yo he escuchado por la televisión y mi iglesia, siempre hablan de Pablo y las epístolas o las cartas y nunca del Evangelio de Cristo? Nunca hablan de los Evangelios de Cristo, ¿no? Como usted está hablando de Marcos, Juan, Pedro, Mateo, ¿no? Entonces, mi pregunta es esta: ¿por qué se enfocan más en Pablo que en los evangelios, que era la palabra de Cristo? Yo no sé, no he notado esa tendencia en iglesias evangélicas, pero tampoco tengo mucha experiencia escuchando su enseñanza y su predicación. No estoy ¿Sabe seguro. que usted escucha enlace en la televisión, está en todas partes, enlace en Estados Unidos, aquí en América, pero nunca hablan del Evangelio, sino de las cartas de Pablo, las epístolas, todo, y Pablo y los demás apóstoles, ¿no? Entonces yo siempre me hago esa pregunta: ¿por qué no se enfocan en el Evangelio? La Iglesia Católica se enfoca en el Evangelio, la he escuchado también. Entonces mi pregunta es esa, siempre tengo esa duda, no sé, no sé. Y yo tampoco. Sería O bueno que le sea, pusiera cuidado a eso. las epístolas también son excelentes, o sea, son No, explicaciones claras de la sin doctrina dejar de cristiana, ¿verdad? decir Y que nos es hablan de excelente, Cristo y lo que Él hizo por nosotros es también. maravilloso, pero los evangelios, los 4 evangelios, casi nadie de los cristianos la leen. No sé, tendría Eso. que, porque no he experimentado eso en mis experiencias en la cristiandad, pero no dudo lo que usted esté diciendo y no tengo buena respuesta para explicar Bueno, si eso es lo que hacen. está bien, está bien. Ok, Ok. gracias. Alfonso, y luego continuamos. Alfonso, ¿cuál es su pregunta? Mi pregunta no es pregunta, es el comentario. Bueno, hay que recordar también que Pablo se considera como el último de los apóstoles. Él mismo se denomina como un abortivo. Entonces, las enseñanzas de Pablo todas están sustentadas en los evangelios de Juan, Marcos, Mateo, Lucas. Hay que recordar también que, por ejemplo, dentro de los 4 evangelios, 2 son testigos presenciales, es Mateo y Juan. Lucas y Marcos fueron discípulos, uno de Pablo y el otro de Pedro. Entonces, hay que recordar también que los 4 evangelios son como un edificio de 4 caras. Cada uno de ellos está describiendo cada una de sus caras, mas sin embargo, Juan describe una de sus caras y todo lo que hay en el interior de un edificio. Sería un ejemplo más o menos para que podamos estar en contexto pues de la palabra. Sería mi aportación. Y el canal de enlace pues es un canal que realmente yo les recomiendo que no lo vean, porque ellos predican el evangelio de la prosperidad y realmente únicamente cuando está el pastor Alducin es cuando de alguna manera pues yo lo veo, pero realmente su contenido no va más hacia el evangelio de la prosperidad. Sería mi comentario, pastor. Ok, gracias. Muy bien, entonces ahora vamos a hacer un ejercicio. Voy a dividirles en grupos pequeños y van a hablar de qué manera hemos quebrado el tercer mandamiento. Y para ayudarles en su conversación en los grupos pequeños,
Vamos a ver otra vez la explicación de Lutero de este mandamiento, que nos da una buena idea de qué es lo que Dios espera de nosotros con el mandamiento. Debemos temer y amar a Dios, de modo que no despreciemos su palabra ni la prédica de ella, sino que la consideremos santa, la oigamos y aprendamos de buena voluntad. Entonces, recordando esa explicación o aplicación de este mandamiento a nuestras vidas, pensamos ahora en usar la ley como un espejo. Ese es su propósito principal, ¿verdad? Mostrarnos nuestro pecado y nuestra necesidad del Salvador. ¿De qué manera hemos quebrado el tercer mandamiento? Y un consejo para su conversación. Es fácil hablar de cómo otros pecan contra este mandamiento, pero eso no nos va a ayudar espiritualmente. Más bien nos convierte en fariseos cuando hablamos de, ellos siempre pecan contra. Lo que nos ayuda espiritualmente es reconocer nuestros propios pecados. Así que, como un espejo, estamos viendo cómo he quebrantado este mandamiento de Dios. Les divido en grupos pequeños ahora mismo. Muy bien. Quebrado, ¿a qué se refiere, pastor? Quebrado. Quebrantar, Apartarse. quebrantar, romper, desobedecer, serían sinónimos aquí. Ya. Ahora sí. Ok. Perfecto. Gracias. ¿Y cómo hemos pecado contra el tercer mandamiento? Pero gracias por hacer la pregunta. A lo mejor esta palabra no es correcta. Entonces, sí. Voy a dividirles ahora mismo. A favor de aceptar la invitación y pasar a sus grupos pequeños para poder conversar sobre esto. Y ahora juntos podemos leer unos versículos bíblicos que están basados en el tercer mandamiento y vamos juntos a ver cómo nos muestran nuestros pecados estos versículos bíblicos. Comencemos en el Salmo 1, versículo 2. Este salmo habla de bienaventurado aquel que se deleita en la ley del Señor y día y noche medita en ella. Una cosa que hay que recordar en el Antiguo Testamento, a veces cuando hablan de la ley, no están hablando solo de mandamientos, están hablando de los libros, especialmente los primeros 5 libros de Moisés, pero en general sobre la palabra de Dios. Entonces está diciendo aquí, bienaventurado el que se deleita en la ley del Señor y día y noche medita en ella. Pero esto me muestra mi pecado, ¿verdad? Este es mi deleite, yo me deleito en la palabra de Dios. O a veces lo leo, estudio por obligación, porque lo tengo que hacer. También me muestra mi pecado esta última parte, día y noche medita en ella. ¿Meditamos en la palabra de Dios día y noche constantemente? ¿O puede pasar horas o tal vez días sin pensar mucho en lo que Dios dice en su palabra? A veces pecamos contra el tercer mandamiento, ¿verdad? También Colosenses 3:16, ya vimos esto, la palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. Y tenemos que preguntar, ¿la palabra de Dios es un huésped rico y común y frecuente en mi corazón y mi vida? ¿O de vez en cuando, no más? Santiago 1:22-24 también nos dice, pero pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a oírla, pues se estarán engañando ustedes mismos. Somos culpables de eso a veces, ¿no? Escuchamos lo que la Biblia dice, pero luego no la ponemos en práctica en nuestras vidas. Y cuando hacemos eso, pecamos contra el tercer mandamiento.
Marcos 16:15 dice, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Y eso me recuerda de todas las veces que he tenido oportunidad de hablar del evangelio con alguien y no lo he usado. He cerrado mi boca. O tal vez de las veces que ni he buscado esas oportunidades, no está en mi mente compartir la palabra con otros. Cuando hacemos eso, pecamos contra el tercer mandamiento. Hebreos 10:25 dice, no dejemos de congregarnos como esta costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. No piensen, hermanos, que, o sea, algunos estudiantes al leer esto, estudiantes de Academia Cristo, al leer esto, van y buscan cualquier iglesia y tienen una doctrina fea, no sana y bíblica. Dios no quiere que se congreguen en una iglesia donde tienen falsa doctrina. Más bien dice, apártense de ellos. Pero si hay un grupo de creyentes que sí enseña la Biblia pura, la palabra pura, entonces sí debemos buscar congregarnos con ellos y tenemos que confesar que muchas veces no somos fieles en congregarnos. Por trabajo, por otras cosas, no nos reunimos con otros. Entonces, vemos nuestro pecado y nuestra necesidad de un Salvador. Pero ahora vamos a ver qué hizo Jesús para salvarnos de nuestros pecados contra el tercer mandamiento. Recuerden, yo creo que fue la primera clase de este curso, hablamos de la obediencia activa y pasiva de Cristo. Cristo obedeció activamente toda la ley de Dios en nuestro lugar para ganar nuestra santidad, nuestro récord de obediencia con Dios. Por medio de la fe, todas las buenas obras, la obediencia de Cristo nos es atribuida a nosotros y por esa razón Dios nos mira como hijos obedientes y perfectos por medio de la fe en Cristo. Y luego la obediencia pasiva, Jesús fue a la cruz y sufrió el castigo que nuestros pecados merecían para poder ganar perdón y salvación por nosotros. Vamos a hablar de la obediencia activa de Cristo. ¿Cómo obedeció Cristo el tercer mandamiento en nuestro lugar? Empezamos en Lucas 2, cuando Jesús apenas tenía 12 años. ¿Alguien quiere leer lo que está en la pantalla? Ajá, dice Lucas 2, 4, 1, 4, 7. Los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 12 años, fueron allá según era la costumbre. Terminada la fiesta, emprendieron el viaje de regreso, pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Ok, continuemos la historia. ¿Alguien más quiere ponerse de voluntario para leer? Sí. Ellos, pensando que él estaba entre el grupo de viajeros, hicieron un día de camino mientras lo buscaban entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Ok, entonces sí, esta historia es muy interesante, ¿verdad? Jesús probablemente por primera vez, porque los niños judíos hasta los 12 años no tenían que ir a la Pascua. Pero aquí Jesús tiene 12 años, él va con sus padres y celebra la Pascua en Jerusalén. Y de vuelta, él se queda y sus padres no se dieron cuenta. En esos días viajaban muchas veces en caravana de todos los amigos y vecinos y familiares y probablemente José y María pensaron, él está con sus primos, algo así. Y al tercer día se dieron cuenta. Ay, perdón, al tercer día no, al tercer día volvieron a Jerusalén.
Pero sí, de regreso se dieron cuenta que no estaba Jesús con ellos. Y cuando volvieron a Jerusalén y lo encontraron en el templo, ¿qué estaba haciendo Jesús? Estaba sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Algunos ven esto y piensan, Jesús ya estaba enseñando la palabra. Bueno, en realidad lo que Lucas describe aquí, Jesús estaba estudiando la palabra. Estaba entre los maestros escuchándolos y haciéndoles preguntas. Jesús era un perfecto estudiante de la palabra de Dios. Entonces, eso nos da consuelo a nosotros, porque todas las veces que no hemos sido perfectos estudiantes de la palabra de Dios, Jesús obedeció en nuestro lugar. Ahora, Dios acredita esa obediencia perfecta de Jesús a nosotros y nos ve como hijos que siempre han sido perfectos estudiantes de la palabra de Dios. Eso fue de su niñez. Vamos a su ministerio cuando ya era adulto. Lucas 4:16. ¿Alguien puede leer este versículo? Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y en el día del reposo entró en la sinagoga como era su costumbre. Okay. Aquí vemos, Jesús era un judío, era del pueblo de Israel. Entonces, antes de terminar su trabajo salvador, él también observaba el día sábado como los israelitas debían. Y aquí tenemos evidencia de eso. Era su costumbre ir a la sinagoga, escuchar o enseñar la palabra de Dios los días sábados. Y así Jesús nos ha salvado de todas las veces que no hemos escuchado o enseñado la palabra de Dios como debemos. Su obediencia nos salva de nuestras fallas porque lo hizo como nuestro sustituto. En resumen, sobre la vida de Jesús, Jesús dijo esto sobre sí mismo: ¿quién de ustedes puede acusarme de haber pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué no me creen? O sea, Jesús nunca pecó. Obedeció toda la ley de Dios, incluso el tercer mandamiento perfectamente, toda su vida en nuestro lugar. Y eso lo hizo por amor a ti. Se hizo un ser humano, se sometió a la ley de Dios para poder salvarnos de las veces que nosotros no hemos sometido a esa ley. Muy bien. Entonces, ya contestamos esto antes en la clase, pero recordando y en resumen, ¿por qué ya no tenemos que adorar los sábados? Porque podemos adorar y escuchar la palabra cualquier día de la semana. Recordemos que aprendimos en clases anteriores que Dios dio 3 tipos de ley a Israel: ley moral, ley civil y ley ceremonial. Y es el Nuevo Testamento que nos aclara cuál es la ley moral que aplica para todos nosotros de todos tiempos y cuáles eran simplemente para Israel antes de la venida de Cristo, civil y ceremonial. Y hemos visto en los versículos ya citados, el tercer mandamiento es una mezcla de ley moral y ley ceremonial. Para los israelitas, descanso físico el día sábado y meditar en las promesas y el trabajo de Dios en ese día. Para nosotros, el descanso físico el día sábado halló su cumplimiento en Cristo y el descanso espiritual que tenemos. Pero meditar en las promesas de Dios, escuchar su palabra, esa parte el Nuevo Testamento indica que sigue vigente para creyentes de toda época. Entonces, a eso apunta el tercer mandamiento, la palabra de Dios y nuestro uso de la palabra de Dios. Y estos son los versículos que ya citamos anteriormente en la clase, Colosenses 2, 16, 17. Y Jesús diciendo: vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Otro que no citamos es Hebreos 4. Ahí en Hebreos 4, y ustedes pueden leerlo en su propio tiempo,
habla el autor a los hebreos sobre el sábado y está hablando de la salvación que tenemos en Jesús. Él dice que permanece un sábado para el pueblo de Dios, pero está hablando de la salvación eterna, o sea, el descanso perfecto de la vida eterna en el cielo. Entonces nos anima a perseverar en la fe en Cristo hasta alcanzar ese sábado perfecto en el cielo. Muy bien, ahí vamos a terminar entonces. ¿Cuáles preguntas tienen aquí al final? Tenemos unos 4 o 5 minutos que nos quedan. ¿Cuáles son sus preguntas sobre lo que aprendimos hoy del tercer mandamiento? Sí, Edgar Enrique, por favor. Gracias, pastor. Al respecto, precisamente ahí en Hebreos habla de que algunos no alcanzarán ese reposo. ¿Usted tiene una explicación al respecto? Sí, sí, o sea, el autor a los hebreos estaba hablando a creyentes quienes estaban perseguidos por su fe y estaban tentados a dejar su fe en Cristo y volver al judaísmo. Y él estaba usando ese ejemplo entonces, o sea, hablando del descanso que Dios dio a Israel también en la tierra prometida de Canaán. Él explica que no todos los israelitas llegaron. Muchos por incredulidad fallecieron en el desierto, se rebelaron contra Dios y murieron en el camino. Está aplicando eso a nuestra vida espiritual. Un creyente en Cristo tiene descanso espiritual, tiene perdón de pecados, tiene vida eterna, pero si dejamos nuestra fe en Cristo, entonces sí, podríamos perder eso. Entonces está llamándoles a perseverar en su fe. Gracias por la pregunta, Edgar. Muchas gracias. ¿Qué más preguntas tienen? Por favor. Ok, terminamos entonces con una oración y luego yo me quedo. Si alguien tiene duda o pregunta, puedo contestarla después. Oremos. Señor Jesucristo, te damos gracias por ser nuestro sábado. Tú eres nuestro descanso espiritual. Nuestra fe descansa en tus promesas, especialmente la promesa de perdón y vida eterna por medio de tu sangre derramada en la cruz por nosotros. Pero también en todas tus otras promesas, las promesas que tú estás con nosotros, que nos bendices en todo momento, que estás protegiéndonos y obrando en todo para nuestro bien eterno. Todas esas promesas nos traen paz, nos traen descanso espiritual. Te pedimos, Señor Jesús, que nos ayudes diariamente a buscar esa paz y ese descanso que ofreces en tu palabra. Ayúdanos a meditar fielmente en tus promesas que encontramos allí, para que sigamos creciendo en nuestra fe y en nuestra salvación. Y también para que disfrutemos de descanso espiritual en ti todos los días hasta llegar al sábado eterno del cielo. Es en tu nombre que te lo pedimos. Amén. Muy bien. Amén. En este momento, los que quieren despedirse, bien pueden. Pastor. Feliz noche. Buenas noches.